Hola, este video lo hemos preparado para la clase de física de primer año de bachillerato, destinado a los alumnos que por algún motivo hayan faltado. La primera unidad que se propuso sí es una introducción a la cinemática, y para eso vamos a ver algunos aspectos que considero importante que los tomes en cuenta pues para el estudio de esta primera unidad. Entonces la primera parte son magnitudes, vamos a ver magnitudes, sí, en esta parte una definición, vamos a tratar de analizar también alguna clasificación de estas magnitudes, y por último, siguiendo la clasificación de magnitudes escalares y vectoriales, pues veremos qué es los vectores, qué es la parte fundamental de esta unidad. Entonces, como una definición, la primera definición de magnitud, podríamos ver que la magnitud sí, es todo lo que puede ser medido. Se considera magnitud todo lo que puede ser medido. Ejemplo de esto, tiempo. Tú puedes medir el tiempo, por ejemplo, con tu reloj, un cronómetro. Medir la velocidad, por ejemplo, puedes medir la velocidad del auto observando el tacómetro en el tablero de tu auto. O la temperatura usando estos termómetros que hoy en día son mucho más avanzados, con mejor tecnología. Una primera clasificación que propongo, sí, son dos tipos de magnitudes, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Lo importante de esta lámina es que entiendas la diferencia entre las dos. Más que aprenderte de memoria o aprenderte una definición de memoria, es que entiendas la diferencia que existe entre estas dos. Analicemos las magnitudes escalares. Es una magnitud que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Ejemplo, el tiempo. Tú puedes medir el tiempo y el número, en este caso, mira, 4.2 segundos. El número sería 4.2, ¿sí? La unidad sería segundos. La temperatura, por ejemplo, si estás midiendo la temperatura, ¿sí? Lo importante de esto es que analices que el número 18.7 grados centígrados, el número es 18.7, la unidad grados centígrados. Solo queda determinado con el número y una unidad. Pero ¿qué pasa con las magnitudes vectoriales? Además de su valor numérico, ¿sí? Que son las unidades, el número y las unidades, que a esto se le conoce como módulo, debemos especificar también su dirección y sentido. Ejemplo, la velocidad, por ejemplo, que lleva un auto tiene una velocidad de 80 km por hora, pero mira esta parte o esta información adicional que estamos dando. Norte 30 grados oeste, usando unas coordenadas geográficas y puntos cardinales. 80 km por hora, norte 30 grados oeste. Si te das cuenta, hay una información extra con respecto a las magnitudes escalares. Por favor, lo importante es tomar en cuenta la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la dirección y el sentido, ¿sí? Que están especificadas en las magnitudes vectoriales. Otro tipo de clasificación son las magnitudes fundamentales. En esta parte lo que me interesa es que tomes en cuenta, igual, no aprenderte de memoria esta tabla, sí, no me interesa, pero lo que me interesaría es que tomes en cuenta que si alguna vez mediste longitud, ha sido una magnitud fundamental. Mediste masa, ha sido también una magnitud fundamental. Tiempo, por ejemplo, o temperatura que le hiciste con un termómetro, cada una de esas han sido unidades fundamentales. Claro, tienen su unidad, sí, en el caso de la longitud, el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, sí, claro, en temperatura las más usadas en nuestro medio, pues grados Celsius, la escala centígrada, sí. Y veamos otro cuadro que nos va a ayudar a darnos cuenta de estas magnitudes. Son las magnitudes derivadas. ¿Qué son estas? ¿Cuál es la diferencia con el cuadro anterior? Es que estas se derivan justamente de las fundamentales, como por ejemplo la velocidad es una magnitud que se deriva de dos fundamentales, la longitud, que sería el metro, y el segundo, que sería tiempo. Es decir, la velocidad mide una distancia por unidad de tiempo, ¿sí? Y quedaría definida como unidades metros sobre segundo. Mira, estas son las magnitudes derivadas. ¿Qué es lo importante que tengas claro entre estas
y estas. Son que las unas se derivan de las otras, nada más. Los vectores. Si hablamos de magnitudes vectoriales, vamos a definir a los vectores como un segmento de recta dirigido, una flecha si tú quieres, mira, puedes observar aquí, que nos permite representar gráficamente a una magnitud vectorial. Esta se la nota con una letra mayúscula, ¿sí? Y una flechita encima, pues para que hagamos la diferencia. Los elementos que deberían tener los vectores es módulo, ¿sí? Dirección y sentido. ¿Sí? Tres elementos que se deben identificar claramente en los vectores. Si nos fijamos aquí, de alguna forma estamos mostrando unos vectores fuerza, ¿sí? Por ejemplo, el vector fuerza, si tú quieres F1, 2 newtons, que sería la parte del módulo, número y unidad. El vector F2, 1 newton, el vector F3, 1.5 newton. Si te das cuenta, cada uno de los vectores tiene distinta dirección, distinto módulo, ya lo vimos, pero también distinta dirección y distinto sentido. Quiero que analices algo. Por ejemplo, si yo dibujaría este vector aquí, ¿no es cierto? Lo haría así. Yo podría decir, como un vector F4, si tú quieres, ¿sí? Un vector F4, diría que este vector con este tienen la misma dirección, pero sentidos distintos. Mira que hace muy importante pues recalcar la parte de la dirección y el sentido. Si vemos este gráfico de aquí, mi interés es que tú veas que la diferencia que existe justamente entre esta palabrita, dirección y sentido, es muy importante. Estos autos que tú ves en la carretera, ¿sí? Fijémonos hasta la parte donde es línea recta, ¿sí? Estos dos autos tienen la misma dirección. Mira, toda esta dirección que yo estoy dibujando aquí tienen los autos, tienen una misma dirección. Pero el auto que está aquí tiene este sentido, ¿no es cierto? En cambio, el auto de acá tiene otro sentido, un sentido opuesto. Es decir, los autos tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Muy bien, avancemos un poquito más. Las formas de representación de un vector, que es la parte ahorita, se representan de 4 formas. Coordenadas rectangulares, ¿sí? Coordenadas rectangulares. Coordenadas polares, ¿sí? Coordenadas geográficas y coordenadas en vectores base, donde van a sumar estos vectores IJ que lo vamos a hablar en su momento. Entonces analicemos un poquito en las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares en un plano cartesiano, un vector queda definido si es que, por ejemplo, aquí en este punto, ¿no es cierto?, hemos puesto las coordenadas 4 en X, no sé si lo observas, 4 en X, punto y coma, 3 en Y, ¿sí? Entonces, un vector queda determinado justamente con estas coordenadas, ¿sí? Con estas coordenadas. Si te das cuenta y si podríamos representar un vector, si ponemos por ejemplo un vector A, recuerda que se lo representa, ¿sí? Se lo representa con una letra mayúscula. Entonces lo importante es que veas la forma de cómo representar con unas coordenadas rectangulares, que no es otra cosa que un par ordenado. Veamos acá, coordenadas polares. La diferencia aquí es este ángulo de aquí. Mira, en este caso este ángulo que le he llamado teta, sí, que le he llamado teta, observa, esta es una letra griega, sí, letra griega, sí, que nos ayuda a simbolizar ángulos. Entonces, ¿cómo se define un vector en coordenadas polares? Necesitamos esta R que asoma aquí, que tú le ves aquí, esta R, si tú quieres, es un valor que representa el módulo, es decir, cuánto representa este vector en un número y su unidad, ¿ya? Y además, este ángulo de aquí, teta, que este ángulo es tomado en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? En este sentido, en contra de las manecillas del reloj, desde el eje positivo de las X. Eso es lo importante. Entonces, la distancia o el módulo, ¿sí? Y el ángulo teta.
Veamos coordenadas geográficas, ya las vimos, están representadas en un plano cartesiano, pero también se les puede identificar, claro, en cada uno de los ejes como norte, ¿sí? Norte, sur, oeste, ¿sí? Este. ¿Te das cuenta? Entonces, un vector también puede quedar representado de esta forma. Ahora, ¿cómo queda representado? En dos partes. Mira, esta primera parte que tú ves aquí, 20 metros en el vector A, es la parte del módulo, es decir, un número y su unidad. Y la parte de más acácito indica la dirección y el sentido. Por ejemplo, norte, ¿sí? Norte, 60 grados hacia el oeste. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es otra forma de representar a un vector. Analicemos un poquito más. Los vectores base. Los vectores base, sí, primero te los presento. Esta letra que tú ves aquí con una flechita encima se conoce como el vector base en el eje de las X, el Y, y en el eje de las Y, sí, y en el eje de las Y, pues el J. Aquí pongamos X, eso, y este nos representa el eje de las Y. Entonces, estos dos son unitarios, se conocen como vectores unitarios. Sí, quiero que analices aquí las coordenadas de este vector, sí, de este, que estoy poniéndole aquí, observa. Las coordenadas aquí sería, del vector V, sería 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Entonces son 6 en Y, porque claro, el vector unitario Y serían 6 veces ese vector, están puestos en forma de vector unitario. Ahora, si te das cuenta y analizamos un poquito las coordenadas rectangulares, tienen que ver mucho con estos vectores de acá. ¿Por qué? Porque si yo pongo 6, punto y coma, 2, ¿no es cierto? Este sería el vector en coordenadas rectangulares. Mira que se parece mucho, sí, a los vectores base. Simplemente los vectores base pues tienen que ir incluidos estos vectores y J. Listo. Ahora, si tú quieres, este es un resumen que yo preparé y está en las láminas también, en las cuales las 4 formas de representar un vector, mira, rectangulares, polares, geográficas, vectores base, ¿sí? Cada uno tiene su estructura, si tú te das cuenta, y un ejemplo de cómo sería representado. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Sí, para que lo tomes en cuenta, es aprender primero, la primera parte, a graficar vectores en coordenadas rectangulares, graficar vectores en coordenadas polares, vectores en coordenadas geográficas y vectores, claro, en coordenadas base. Este PowerPoint que te estoy mostrando es un PowerPoint que está subido en tu Classroom, sí es importante que lo tomes en cuenta. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Usando la primera parte del trabajo en clase, es utilizar una regla, ojo con esto, y un graduador para representar gráficamente los vectores. Entonces, los 4 primeros vectores que yo te propongo aquí están en coordenadas rectangulares. Entonces, vas a ver que simplemente lo vamos a graficar, ¿sí? En el siguiente video.